Hablábamos de la respuesta de la cautela, excesiva cautela del gobierno mexicano en cuanto a condenar las atrocidades con más firmeza. Uh-huh. Déjame cerrar con la parte que creo es obvia la respuesta, pero quiero escuchar tu respuesta sobre, primero, esto. El silencio, no, en este caso me voy a enfocar a Denise Dresser, porque creo que es representante de la opinocracia mexicana, como dice López Obrador, buena ondita. Uh-huh. Aquí la señora Denise Dresser, junto a el presidente de Ucrania, y que escribe Denise Dresser, dice: cuarto día en Ucrania, junto con colegas de Brasil, Chile, Argentina, Nicaragua y Uruguay, Uruguay conversó con Zelensky y publicó una crónica en Reforma. Habló con Zelensky y publicó en el Reforma de la unión con un hombre que fue cómico y ahora sonríe poco. Pide apoyo, ayuda, solidaridad para una guerra que él define como la de todos. Obviamente, Denise Dresser preocupada por lo que pasa en Ucrania. Uh-huh. Déjame presentarte esta otra imagen donde critica Denise Dresser, dice: pobre México, tan lejos de un gobierno digno y tan cerca de la Rusia de Putin. Esa Rusia de Putin que invade Ucrania, lleva a cabo crímenes de guerra, reprime a disidentes, asesina a Navalny, y ya salieron que no fue cierto. Y en lugar de denunciar a Putin, condenar las violaciones de derechos humanos, la invasión injustificable y el asesinato de un crítico del régimen, el presidente se acurruca felizmente con medios a modo en relación a la entrevista que le hizo la periodista a Ina Afinogenova. Perdón si no pronuncio bien su nombre. ¿Qué te dice todo esto? Y busqué reacciones, tweets, columnas de Denise Dresser, porque se ve preocupada por lo que está pasando en Ucrania. Viajó, se presentó con el presidente ucraniano, condena a Putin por la invasión. Sure. Busqué algo sobre Gaza, sobre algún tweet, alguna condena. No encontré prácticamente nada. Puede haber por ahí, pero lo que busqué no encontré. ¿Qué te dice esto de condenar la invasión o el ataque de Rusia a Ucrania, pero prácticamente silencio ante el genocidio de Israel contra Palestina? Bueno, también para quien no lo sepa, Denise Dresser es una propagandista de los think tanks y servicios de inteligencia estadounidenses y los grandes medios estadounidenses en México, ya sea en la academia o en los medios. Y es parte del Partido Demócrata, tal cual, ¿no? Es prácticamente, yo creo que entrega sus tarjetas, dicen Partido Demócrata estadounidense, Denise Dresser, ¿no? Porque a fin de cuentas Ucrania, al igual que el proyecto sionista, es un proyecto estratégico estadounidense de menor duración. Ucrania tiene desde el golpe paramilitar en 2013-14, el Euromaidán, hasta la fecha, apenas tiene una década. Y es curioso, ahorita que muestras esto, hoy se cumplen 10 años de la masacre de Odessa, en que los paramilitares patrocinados por Estados Unidos atacaron la casa de los trabajadores sindicalistas en la ciudad ucraniana de Odessa, matando a todos los antifascistas y población rusoparlante en aquella ciudad a través de, ya sea quemados vivos o a través de macheteándolos en las calles. Pues Denise Dresser ahí lo puedes ver, ¿no? Digo, o sea, y aparte vinculándose a personajes que además son batallones neonazis, como el batallón Azov y el batallón Aidar. Curiosamente, el patrón de Volodymyr Zelensky, Kolomoisky, es un judío sionista ucraniano que patrocina e inventó batallones neonazis justamente para desestabilizar el oriente ucraniano y provocar la desaparición de la identidad rusoparlante del oriente de Ucrania, en el Donbass, en Donetsk, en Lugansk, Zaporizhia y Kherson, ¿no? No me sorprende absolutamente nada. Pues vaya, es representante de los intereses geopolíticos y hay la doble, triple o cuádruple moral por parte de esos sujetos. Es emblemática, ¿no? Denise Dresser siempre ha sido así. Y bueno, también hay que entender que esta mujer inculca esas ideas a todos sus alumnos, porque si no me equivoco, también es maestra de nivel superior de escuelas privadas, ¿no? Entonces, tradicional, siguiendo la norma de
pues que siempre que ha hecho Denise Dresser, ¿no? De hecho, hay un artículo de hace unos años, no recuerdo de cuándo, que Denise Dresser sale aplaudiendo a Hillary Clinton, que la ve como la esperanza de Estados Unidos. O sea, a ese nivel, ¿no? También hay que entender la vulgaridad y de estos sujetos que por más que se pavonen en fiestas de la alta sociedad mexicana eurodescendiente, pues siguen siendo vomitivos. Aquí, en este mismo viaje a Ucrania, en guerra, pero en una guerra donde se dio el tiempo para pues, visitar a personajes, sacar fotos, pero me llama la atención esta, y finalmente comiendo y bebiendo con el resto del grupo de periodistas, y a mí me gustaría saber si es posible ir a cubrir Gaza, claro. Tal vez entrevistar a políticos de Hamas, estar en medio de los bombardeos y después de varios días irse a un restaurante a comer con colegas. ¿Será posible hacer esto mismo en Gaza? Bueno, sí puedes ir a entrevistar a, no sé, Ibrahim Haniyeh, a Suelo Gazati, a los altos mandos de Hamas. Sin embargo, probablemente te caiga una bomba encima por parte del accionista. Hay que entender también que lo que ocurre en suelo ucraniano, vaya, una cosa es el frente y otra cosa es detrás de cámaras, ¿no? Zelensky es un personaje. Zelensky, como lo dice Denise Dresser, es un comediante, es un actor. Él está enfocado en posar, nada más, ¿no? Atrás de toda la estructura de este sujeto, de este comediante, hay una estructura de poder militarista. Vaya, Ucrania no es gobernado por un gobierno ucraniano, es gobernado por la OTAN desde el año 2014 que colocaron el gobierno de Petro Poroshenko, ¿no? Y mientras tanto, Denise Dresser para ellos es un viaje de relaciones públicas, a fin de cuentas, ¿no? Tomándose fotos con sus amigas Arancha y Covadonga, bueno, en este caso, no sé cómo se llama, Irina, etcétera, pero pues hay que entender también que son mecanismos de Washington para propaganda, es una guerra de propaganda para ganar los mentes y los corazones de la población más desinformada, en este caso en Occidente, ¿no? Que también hay que entender, si no me equivoco, Denise Dresser es maestra del ITAM, creo yo. Igualmente, así es. Pues hay que entender también a qué intereses sirve el ITAM, tanto la cúpula en este país como también como subordinados a los intereses geopolíticos estadounidenses, ¿no? Y Denise Dresser representa eso, ha sido vinculada a los think tanks cercanos al Partido Demócrata en Estados Unidos, y ella va a repetir la misma propaganda y la misma letanía pantallidiotas por parte de Occidente. Pero a qué, creo que sé la respuesta, pero ¿a qué atribuyes, y, sabiendo la respuesta, que son muy abiertos en condenar y sumarse a Ucrania, sí, inclusive viajar, sí, pero y ella es muy crítica del actual gobierno, dice que está en peligro la democracia, tal vez podría ser tema de debate, pero cuando hay la ONU abiertamente dice esto es un genocidio. sí. No dicen absolutamente nada. ¿Qué puedes decir de estos tipos? Que no es la única, son varios que se subieron a la condena de Rusia cuando empezó a atacar Ucrania, pero en el tema de Gaza prácticamente nada, ni por error mencionan. ¿Cómo? Bueno, ya entiendo lo que vas a decir, pero no es un insulto a la inteligencia que presenten a estas personas en mesas de debates, en Televisa, en Latinos, en el Reforma, que se les dé espacios cuando no deberían estar calificados para opinar prácticamente de nada. No, y más si la podríamos considerar incluso una agente extranjera. No necesariamente los servicios de inteligencia extranjeros, pero sí los intereses estadounidenses en suelo mexicano. Sí, que es un insulto para la inteligencia, por supuesto que lo es. Sin embargo, hay que entender también que ellos apuestan a que la población es idiota, que no son inteligentes, ¿no? Que es una población muy desinformada, pero saben, bueno, por lo menos un cierto sector de los críticos a sujetos, y no nada más esta mujer, sino también a todos los representantes de su clase y de su casta, pues sabemos muy bien a quién le tiran, a quién sirven también, ¿no? Y no nada más es con respecto a lo de Ucrania, también, por ejemplo, tenemos el caso de Hong Kong. Creo que Hong Kong es muy emblemático. Hace unos meses
había unas protestas en las calles de Hong Kong con gente que protestaba pagados por la embajada de Gran Bretaña y la embajada estadounidense, que muchos de ellos incluso se vincularon a las huestes neonazis en Ucrania, y desde México se les consideraba como héroes de la libertad, tal cual. Y bueno, obviamente desde la postura estadounidense, ¿no? Y eran neonazis y eran paramilitares y vinculados a la mafia china, incluso grupos narcotraficantes, ¿no? Y mientras tanto en Occidente los se vanaglorian con ellos. Tenemos el caso también de lo que ocurre en América Latina, ¿no? ¿Cuántas veces personajes como se han condenado a cualquier movimiento que sea antagónico a Washington? Condenando al gobierno revolucionario de La Habana, condenando al gobierno de Caracas, el gobierno de Bolivia. Bueno, la lista puede seguir. Siempre y cuando no sean proyectos ideados por Washington o sus satélites, lo van a condenar porque son antagónicos a la línea dominante de poder y ellos nos creen justamente, pues, tal cual, idiotas. Y Dresser y varios de esa misma línea que se dicen Krause, papá e hijo, Jorge Ramos, que se dicen preocupados por la democracia en México, sí. Y que les gusta la democracia gringa, que ponen como un ejemplo a seguir. También no han dicho nada de los arrestos de los estudiantes. Eso para mí es una locura, ¿no? La locura es ver estas imágenes de los arrestos y el silencio de casi toda la prensa, obviamente gringa, pero la prensa mexicana, no de los encabezados que den la descripción de la nota, sino de los columnistas, donde siempre es el referente, hay que ser como Estados Unidos, hay que ser como Estados Unidos, que prácticamente no hay ninguna condena, es decir, vean estas imágenes, es una locura, ¿no? Sí, totalmente, y tampoco no es nuevo, ¿no? O sea, esto ya es de una larga historia. Ahorita citando el papel de Krause, ¿no? Creo que es la versión masculina de Denise Dresser, exactamente lo mismo. Aguilar Camín, y tiene sus panfletos, que es lo peor de todo, ¿no? Tiene letras libres o ni siquiera sé si todavía existe, pero la revista Nexos de Camín y sus grandes audiencias a través de Televisa y posan en estas mesas de diálogo cuya postura es exactamente la misma y la vemos compartiendo comentarios atinados con personajes como Zuckerman, etcétera, etcétera. Pero hay que entender también que este coro es justamente un mecanismo de propaganda de estos sujetos. No nos sorprende, son hipócritas, por supuesto que lo son hipócritas, ¿no? Sabiendo también el papel oscuro que ha tenido Estados Unidos en la historia mexicana. Y que se conviertan en agentes estadounidenses en los medios de comunicación, conglomerados mediáticos en este país, pues es penoso y patético, ¿no? Pero pues también estamos acostumbrados a catalogar a estos personajes como, ¿cómo le llaman? Como la inteligencia o los pensadores cuando son vulgares patanes, patrocinadores de la ideología washingtoniana en México. Mencionabas a Leo Zuckerman y también a Jorge G. Castañeda. Ah, bueno, sí. Que les encanta hablar, por ejemplo, de Venezuela. Sí. Y la gente, aguas, México ya va para Venezuela. Uh-huh. Estamos a nada, ya. Alarraqui decía, estamos en una dictadura. Sí. Pero cuando se trata, olvídate de lo que está pasando en Gaza, uh-huh. Lo que está pasando ahorita en Estados Unidos con los arrestos es una locura y estos ni una condena, nadita, cero, silencio, ¿no? Ahí los demuestra de cuerpo entero, ¿no? Sí, por eso están tratando de ponerle etiquetas a las manifestaciones estudiantiles y académicas en suelo estadounidense. Ya no son estudiantes, ahora son hordas de judeófobos. Entonces, pues sí, obviamente, es que creo yo en verdad que estos sujetos, no solamente en México, y más en Estados Unidos también, le apuestan a que la población es imbécil. Y no, a ver, no lo puedo negar, gran parte de la población estadounidense no es imbécil, pero está imbecilizada como tal, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Y piensan que son idiotas. Sin embargo, creo que las diferencias entre las últimas generaciones en suelo estadounidense son muy distintos a lo que ocurría con las generaciones previas, que se creía todas las narrativas por parte de su gobierno, a pesar de que ya había movimientos de protesta antisistémicos dentro de Estados Unidos.